Monty Peiró. Marcos Bañó. ¿Qué tal? Feliz octubre. Feliz octubre. Empezamos sexta temporada. Madre de mía, ¿eh? 6 años. Bueno, realmente 5, ¿no? O sea, claro, y empezamos el sexto ahora. Claro, porque no se hace 1 hasta que no ha pasado 1. Exactamente, es pero un poco sí, todo parece indicar que cumpliremos 6 años. 6 años, está bien. Está bastante guay para haber empezado... ni siquiera recordamos por qué empezamos a hacer un podcast, pero aquí estamos. De largo, la relación más duradera que he tenido yo. Sí, yo la más duradera no, pero a lo mejor una de las mejores, sin duda alguna. Estrenamos logo, creado por Elías Taño. Fantástico artista. Fantástico, la verdad es que es bastante flipante, ¿eh? Es bastante flipante. Luego está muy guay. Yo creo que no nos lo merecemos. O a lo mejor sí. A lo mejor sí, puede ser que sí. Si se ha ocurrido, es porque nos lo merecemos. Es verdad que nosotros, pese a que seguimos siendo unos pringados que no nos conoce nadie en Madrid, no nos llaman del Palacio de la Prensa, ni Inés Hernán quiere saber nada de nosotros. No. Tenemos que decir que tenemos un público muy selecto. Sí. Y muy bueno. O sea, es como el podcast de la gente realmente guay. Es verdad, todo mal lo escucha gente muy cool. Entonces también es normal que gente como Elías Taño nos haga un logo, porque es verdad, sí nos lo merecemos. Está muy guay. Yo lo traería al programa otra vez porque fue uno de los mejores programas del año pasado. Claro. Fue bastante interesante. Bueno, nueva temporada. Tenemos algunas sorpresas que iremos anunciando cuando llegue el momento. Sí, pero ahora no. Ahora no. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer básicamente un pupurrí, que es una palabra que es horrible. Lo que pasa es que no hay otra, no hay buena. Sí, porque ¿qué es? ¿Un mezclum? No. Mezclum es como... Es que es horrible, mezclum. Aparte de que alude, no como que te trae a una imaginería muy vegetal, no es del todo mezclum. No sé, me suena a peplum, ¿no? Yo qué sé. Sí. Luego está medley, el anglicismo, pero que tampoco. Pupurrí, me parece. Y luego mix, que solo te evoca canciones de mierda. Ya, pero lo mix es lo más Debe más digno, haber una palabra, ¿no? Debe haber. Es... Y si no existe, a lo mejor es el momento, ¿no? Mezcolanza, quizás. Mezcolanzas. Quizá mezcla está bien. Bueno, vale. Pero pues no representa mucho. No representa tampoco. Bueno, entonces traemos un conjunto de ¿qué? De cosas que han pasado este verano en nuestra ausencia, porque nuestras vacaciones han sido más largas que... Bueno, han sido largas. Bueno, ha sido también las vacaciones que nos merecíamos, porque teníamos el cerebro seco ya. Como en el colegio. En el colegio teníamos vacaciones escolares. Gracias infinitas, por cierto, a todos los Patreons que se han mantenido ahí. Impresionante. Los que seáis gusano de vacaciones, volved a vuestra movida, porque eso se va a cerrar ya. Porque aquí hay gente que se quiere quedar pagando €1. Y eso no puede ser, porque €1, cariño, no somos un cenicero, ni somos un mechero. Somos un podcast de muchísima calidad. Lo dejaremos un tiempo prudencial. Para que vayáis haciendo el tránsito de gusano a rata. Se merecen también la movida, ya que ellos han confiado en nosotros confiaremos en ellos. Confiaremos en ellos. Gusanos, volved a ser ratas o perretes. O a mariposa. Exacto. Gusanos transformados en mariposa. A la crisálida, cariño. Lo subiremos, la de gusano lo subimos a 10 pavos. Exacto. Y se convertirá en mariposa. Bueno, gracias a los patronos por habernos pagado las vacaciones. Ha sido una sensación entre culpa y estar haciendo las cosas bien. Algunos nos ha dicho que ya va siendo hora que volvamos. Sí, no, también la gente algunos se ha quejado. Algunos se ha quejado un poquito, que es como, nosotros avisamos. Sí. Cuando tú nos estás pagando en agosto, no nos estás pagando las vacaciones. Estás pagando tener un podcast. Yo no creo, o sea, quiero decirte, más horas. Estás pagándonos permanecer vivos en verano para que podamos llegar en invierno para a hacer que llegue el invierno podcast. Y estemos aquí todas las putas semanas. Claro. Entonces, que sí. Menos quejitas. Vale, antes de empezar con el pupurrí del verano, hablar qué tal el verano, Monty Peiró. ¿Ha ido bien? Pues el verano ha ido bien hasta hoy, tengo que decir. Hoy todo se ha torcido, pero bueno, no voy a hablar de eso. No voy a hablar de temas personales. Vale, muy bien. Pero el verano ha sido bastante bien. Perfecto. Ha sido un verano muy caluroso. Eso no ha estado bien. Estamos todos de acuerdo. Pero
mi aire acondicionado funcionaba. Ajá. Entonces, salvo que le he inundado un par de veces la tienda al vecino de abajo porque no he cambiado el cubo a tiempo, que eso es una cosa muy de verano, la verdad es que ha estado bien. No he tenido vacaciones, solo una semanita, porque me voy en noviembre a Egipto. Me las he cogido en noviembre. Entonces, en verano pues he estado un fin de semana en Alicante, luego he estado una semanita por aquí, haciendo nada. Muy bien, un verano muy bien. Podrás comprobar si las pirámides están concurridas o no, como dijo aquello David Bisbal, no sé si te acuerdas. Es verdad, David Bisbal ya las dijo. Pirámides no están tan transitadas. Exacto. ¿De qué era eso? No me acuerdo, pero sí que dijo... ¿Por qué protestaba David Bisbal de que las pirámides ya me acuerdo, no estaban transitadas? Porque era cuando habían la primavera árabe o algo de eso. ¿En serio? Había unas revueltas. No me acuerdo bien, pero... ¿Era la primavera árabe? ¿Era por eso? Yo creo que sí. Claro, creo que era por eso. Bueno, David Bisbal. El Bisbal más reaccionario, ¿eh? El Bisbal más reaccionario. ¿Y tú? ¿Qué tal el verano? Normal. Verano normal. Sí, a ver, lo malo del verano, en mi caso, es que como me pasa todos los años igual, al ser funcionario, iba a decir, no, al ser autónomo, o te organizas bien y tomas decisiones antes del verano, o te la comes en casa todo el puto verano, que es... Pues claro, como no sabes si vas a trabajar, si no, si te va a salir, te va a llamar no sé quién, no te va a llamar, pues estás como pendiente. Si entras ya en agosto con ese pendiente, no, porque no te llama nadie y además no has reservado ni vuelo. Claro, es ni como has que ido ni de trabajas ni tienes vacaciones. Efectivamente, te quedas en casa, igual que yo, estar en mi casa no hay ningún problema, pero pasa eso. Entonces me lo apunto, como ya me lo apunté el año pasado y el pasado del pasado, claro. Pero nunca termina de llegarme, es haz planes independientemente de que seas autónomo o no. Claro. Tú hazte tu viaje en agosto o lo que sea, independientemente de que vayas a palmar curro o no. Claro, ya nos va tocando a ti y a mí hacer otro viaje, ¿no? Sí, estaría bien. Ya va tocando que yo haga algún viaje. Claro. Que ¿Y yo con creo quién que... lo vas a hacer mejor que conmigo? Pues hacemos un paseando con todo mal en alguna ciudad, fíjate tú. Estaría muy bien. Estaría muy bien, sí. Vale, sí. Pues eso queda ahí, esos planes para... Perfecto. Para afortunadamente, pese a mi verano, que ni ha sido muy malo ni muy bueno, la actualidad ha sido... tregua, ¿eh? No ha dado tregua. Han pasado muchísimas cosas. Muchísimas cosas muy interesantes y que han dado mucho que hablar. Sí, yo tengo que reconocer que al no haber hecho nada, a mí la actualidad me ha dado mucho este verano. Quiero decir, a mí me ha hecho no tener sensación de agosto aburrido, ¿sabes? Claro. He estado muy living yo con la actualidad. Pues sí, lo primero que pasó fueron antes, cuando nos fuimos de vacaciones, lo primero que ocurrió básicamente fueron las elecciones. Las elecciones, es verdad. Que todos dábamos por catastróficas y perdidísimas. Y ahí están todavía. Aún no sabemos tal, ahora está Feijóo haciendo el ridículo en estos momentos, además, ya en estos momentos en directo está haciendo un poco el ridículo. Y bueno, fue un buen día, la verdad. Fue un día curioso. Yo me fui a Lisboa ese día, porque ese día volé a Lisboa y... ¿Huiste de España? Sí, y dije, bueno, por lo que pueda pasar, yo me voy a Portugal. Y bueno, pues ya veremos qué pasa. Cuando salga el programa algo sabremos ya, aunque supongo que se repetirán elecciones y otra vez. No te creas. Parece ser que... A ver, ahora mismo está en la investidura de Feijóo, que seguramente va a fracasar, y entonces luego tendrá que ser la investidura de Pedro Sánchez, que en teoría parece ser que sí que han llegado a un acuerdo con Puigdemont y Junts per Catalunya. Vale. Que aunque se antoja una legislatura complicada en general. Luego lo siguiente que pasó fue el estreno de Barbie y de Oppenheimer. Efectivamente. Que yo he visto las dos en el cine. Yo también la hice. Muy bien. Barbie, súper guay, me gustó mucho. La verdad, me sorprendió muchísimo. Muchísimo, sí. Y luego Oppenheimer me gustó, aunque se me hizo larga. Se hace larga porque es larga. Es larga y le sobra un trozo. Sí, un poquito, sí. Un poquito. No hay ni una sola mujer que esté en pantalla más de 3 minutos y que, en fin... Nolan tiene bastantes problemas con los personajes femeninos, hay que decirlo.
Pero bueno, yo agradezco esa peli porque la verdad es que no sabíamos nadie nada de Oppenheimer. Quiero decirte, aquí la gente es bastante biográfica la película, claro. Mucho para mi gusto. No hacía falta tanto porque tampoco nos interesaba tanto la vida de ese claro, hombre. Yo me habría ahorrado muchos personajes que, o sea, como que parece bastante fidedigna a la realidad, demasiado. ¿no? Aparece eso es un como pavo cuando un colega te cuenta, esta gente que para contarte una anécdota, te cuenta como todas las subtramas y dices, ¿qué cojones me quieres contar? Que claro, no sé quién se ha liado con no sé quién. Ve al grano, no me interesa la subtrama del amigo que... Pues esto pasa un poco así. Es que claro, como parte de la teoría la dijo tal físico... Ese físico tiene su diálogo, claro. su actor, su no sé qué, y el rollo. Da igual, ponle la teoría, dásela, que la diga Oppenheimer y ya está. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo, y ya está. Y nos ahorramos un montón de movidas. Pero ¿qué tal? De Barbie me gustaría hablar en un programa porque creo que es bastante interesante. Creo que merece el cine cosas. Con Scully, yo creo. Sí. Tengo muchas cosas que decir de Barbie, yo de Ken, en concreto, por la parte que me toca, porque creo que Barbie hace... Creo que es mejor, personalmente, yo creo que hago como un adelanto a la sección que igual hago algún día. Creo que Barbie acierta más en lo que respecta a los tíos y a la masculinidad que en el feminismo en general. Claro, pero porque yo creo que realmente juega eso. O sea, juega como a poner el foco en eso. Sí. Y lo hace muy acertadamente. Está muy guay. Pero hablaremos, es muy interesante porque además ha habido polémica también dentro del feminismo, porque hay feministas que dicen, cuidado con esta película, que la ha hecho Mattel y Mattel es una empresa diabólica. Hombre, ya, no sé claro, qué. Pero es que todo es diabólico, que no es diabólico. Pues es el capitalismo apropiándose de absolutamente todo. Claro, pero es que ya quiero decirte, pues nada, encerrémonos en una cueva. Yo efectivamente. Hablaremos de esto. Me parece bien. Luego, Daniel Sancho. Daniel Sancho ha sido mi cosa del verano. Sí. Ahora tengo que decir que ya no estoy tan in. Pero yo al principio no daba crédito a esta historia. Increíble, ¿eh? A mí me gusta muchísimo el true crime. Me gusta mucho también ver a un millonario o a un rico desbarrancar. Y la caída de Daniel Sancho, que nadie sabíamos nada. No conocíamos nada, claro, no sabíamos quién era. O sea, esta cosa de irte a Tailandia a descuartizar a un señor. Además, lo que pasa con el true crime, que lo reconozco y en tono de mea culpa, es que ya estamos todos esperando el documental de Netflix. Sí. Y ya estamos viéndolo como si fuera incluso un poco ficción. Quiero decir que aquí hay una persona que ha muerto y que está en trozos por ahí. Nos da bastante igual. Pero ya hemos perdido el norte, yo la primera, por completo, y ya solo vemos como el potencial del true crime. Y claro, yo al tercer día ya estábamos todos... O sea, yo he visto en la tele unas cosas, tío. Yo vi en la tele, me acuerdo, no sé en qué programa, porque los veía todos sin ningún tipo de filtro. Hablando de las partes del cuerpo, claro, ¿no? veía como un muñeco y le habían puesto post-its. En cada parte del cuerpo ponía vertedero, mar, de dónde estaban las partes arrojadas, ¿no? Y es como, bueno, yo qué sé, ¿esto qué es? Un poco insultante. O sea, a mí lo que me indigna de Daniel Sancho es que en una época donde el true crime está tan a topísimo, luego hablaremos más de true crime, si no me equivoco. Sí. Todos hemos visto tanto true crime que ya resulta un poco insultante que alguien cometa tan torpemente un homicidio. No, claro, es que estamos ya en el punto en el que descuartice a un pavo es lo de menos. Claro. Lo que nos jode es que lo haga tan mal. Claro, es que se va a la tienda, se va a una tienda a comprar con la tarjeta de crédito donde están todos sus datos. Claro, y luego tira las primeras partes que se encuentran, es porque es un vertedero al que se sabe que la gente va a rebuscar. Tío. Ya que te has comprado, se ha gastado 1.000 euros en un kayak. Y por vago, solo hace como 2 viajes. Ya. Tío, jódete. Claro. Tírate toda la noche haciendo viajes con el kayak, que estás bien fuerte, ya Daniel Sancho. Luego, ya descansarás luego. Porque si hubieras hecho eso, no te hubieran pillado. Ya. Bueno, a lo mejor te hubieran pillado. Porque te grabaron todas las cámaras del mundo. No, claro, porque no. Ya, pero si no hay un cuerpo descuartizado, no sé. A lo mejor te hubieran pillado las cámaras estas de la tienda comprando cuchillos, pero si no hay cuerpo. Claro. No lo sé. En el caso, Daniel Sancho, Living. Muy, muy maravilloso. He de comentar, porque igual ya esto, como ya ha pasado, igual no comentamos más sobre Daniel Sancho. Me gustaría hablar de su padre, de Rodolfo Sancho, la maravillosa... No entrevista, porque fue a pie de calle, ¿no? Que le pusieron el micro delante.
Cuando dijo no sé qué de un reto, se volvió como un coach. Dijo que los retos él los asume, bueno, que no lo ve como un problema, sino como un reto y que hay que salir de aquí. Claro, que es como un reto de La mentalidad de tiburón. Bueno, a lo mejor de tiburón... No es la mejor... Claro. Sí. No sé, un reto... ¿Cuál es el reto? No sé, Rodolfo. igual... Pues igual como familia van a instaurar una empresa de descuartizamientos. ¿Quieres ser un modelo para otros padres de descuartizadores? No lo sé. Van a empezar a descuartizar ahora más gente. Lo asumo como un reto. Para el año que viene... Mi hijo el siguiente lo va a descuartizar mejor. Claro que sí. La siguiente vez que Daniel Sancho descuartice a alguien, no le pillaréis. Ese es el reto. Porque menudo inútil. Sí. Ya, menudo inútil. Es que está muy mal, muy mal. Me gusta mucho esta superioridad moral que tenemos todos, los que vemos True Crime, que somos unos gilipollas todos, que nos creemos que nosotros lo haríamos súper bien. Yo si tengo que hacer desaparecer a alguien, vamos. Ya. Yo a la mejor. Y luego veo una gota de sangre y me O sea, voy a descuartizar. ¿Tú sabes lo que tiene que ser descuartizar a una persona? Tiene que ser simplemente mover a una persona muerta. Solo moverla. Solo rollo, la matas y dices, vale, a esconder el cadáver. Y de repente te das cuenta lo que son 75 kilos de ser humano. Yo tengo que decir que yo he llegado a levantar 70 kilos en peso muerto. Sí. En mis mejores momentos fitness. Ah, vale. Claro, vale. Entonces yo entiendo que puedo matar a gente que pese menos de 70 kilos. Claro, pero es que... Gente delgada, gente bajita. Claro, lo malo es que el cuerpo humano no es una pesa perfectamente homogénea con el peso repartido. No, claro. Es un poco más jodido. Vale, entonces a lo mejor debería ser 50 kilos. Como mucho para ir un poquito sobrada. Si tienes que matar a alguien que sea bajito. Claro, pero tampoco puedo matar a gente de 30 kilos porque nadie pesa 30 kilos. Ni siquiera pesan 30 kilos ya las hermanas Olsen. Bueno, un niño, no sé. Pero no quiero matar a un niño. Bueno, quiero matar a nadie en realidad. Bueno, vamos a ver. Yo solo quería decir eso, que somos todos unos flipados que nos creemos que aquí mataríamos... Lo haríamos fatal. Lo haríamos horriblemente mal. No matéis a nadie. Yo creo que se podría concluir de todo esto que no matéis a nadie. Porque está mal, primero de todo, pero porque no os va a salir bien si lo hacéis. Y yo creo que el plan de acabar en Tailandia, en una cárcel tailandesa, no mola mucho, ¿no? A mí no me seduce mucho la movida. Mira que a mí Tailandia me apetece ir, pero a un hotelito bien. Ya, sí, eso estaría bien. Una cárcel tailandesa a priori no me atrae nada. No. Una cosa que no me gustó nada del caso de Daniel Sancho es que nos puso otra vez en la palestra a Frank de la Jungla. Hostia, es que este hombre... Claro, porque Frank de la Jungla, que te digo una cosa, ¿por qué tenemos que tolerar a alguien que se hace llamar Frank de la Jungla? Eso es lo primero. Frank de la Jungla, que además yo tengo que decir que he visto hasta entrevistas a Frank de la Jungla hablando de este tema porque yo lo quería saber todo. Y hay una entrevista de Frank de la Jungla que está hablando de la justicia en Tailandia, no sé qué, y de repente empieza a hablar de los ocupas en España. O sea, como un girito ahí que dices, es que de verdad, es que puedes dejar de ser fascista. O sea, que estás hablando de descuartizamientos en Tailandia. ¿Qué haces hablando de los ocupas? Sí. Frank de la Jungla, no lo necesitamos. Uno de esos personajes, yo llevo como muchos años queriendo hacer una sección de estos personajes que nos la colaron de alguna manera en algún momento. Es decir, porque... No es que no le viésemos, o sea, claramente era un gilipollas desde el principio cuando salió. Pero claro, como antes no estaba el feminismo, muchos señores de estos, no estaba el feminismo, se me entiende cuando digo esto. Sí. Muchos de estos señores no eran tan reaccionarios como han resultado ser. Entonces muchos gozaban de una simpatía. Sí, pero Frank de la Jungla, además, ¿por qué? Quiero decirte, necesitamos como sociedad... ¿Cuál es el mérito de Frank de la Jungla? Que molestaba animales, ¿no? Sí, los molestaba y no sé. Y llevar una gorra al revés. Es que, bueno, a lo mejor no necesitábamos esto. No sé, era un personaje que como que estaba allí, como que estaba un poco loco y no sé qué, como que atraía eso. A mí, no Luego sé. Free Yuji, toda esta movida. Ya, que dio un poco de pereza. Y ahora pues experto él en Tailandia. Claro que sí. Me gustó mucho también porque, claro, de repente en los programas estos de por la tarde necesitaban... Claro, tú imagínate, agosto. Bueno, Daniel Sancho les ha hecho el verano. Totalmente. Entonces, de repente había que llamar a cualquier persona que fuera de Tailandia o que tuviera alguna relación. Sí. Y de repente nos devolvieron a la tele a Chuyupa.
Tuyupa fue esta señora que estuvo casada con Rapel. Vaya, hostia, es verdad. Que es tailandesa. Entonces era como, bueno, pues una tailandesa, pues que venga Tuyupa, yo qué sé. Me encanta este universo de los famosos de mierda que nunca sabes en qué momento van a volver porque el destino... Claro. Ha encajado sus piezas de una manera rara y dice, mira, pues ya estás aquí otra vez. Y de repente Tuyupa, ahí está. En fin, una persona que se casó con Rapel. Yeah. Que luego ya dijo, creo que no... Como que eran solo amigos. No lo sé. No, me da igual. No quiero entrar... Hombre, pues claro, que eran no solo amigos. No quiero saber esto. Y siguiente tema del verano. Sí, un tuit que me encantó, uno de mis favoritos de este verano, que decía... Manda huevos ser el villano del verano cuando ha habido un tío que ha descuartizado a otra persona. Claro, sí, Rubiales. Es verdad. O sea, Daniel Sancho quedó completamente eclipsado. Y estoy convencido que le ha molestado un poco. Espero que le haya molestado, claro, porque además Daniel Sancho pidió, por favor, como que no decayera la atención sobre él. Pues ya nadie se acuerda. Porque gracias. Él cree que mientras esté todo el mundo mirándole... no le van a, o sea, le van a tratar bien en la cárcel. En el momento que nos demos la vuelta, ¡buah! pues no sé dónde estará ahora, pero bastante tiempo llevamos ignorándole. Sí, y Rubiales, bueno, es que qué decir de este tema. ¿Qué decir? A ver, yo creo que todo el mundo que está escuchando este podcast sabe, básicamente, no hace falta que digamos, Rubiales ganó el Mundial, la selección española de fútbol femenino, y Rubiales estuvo a topísimo, celebrándolo por todos lados, tocándose los huevos. Es que... muy los cojones, todo. tocando culos, dando besos, o sea, que es como... ¿Te puedes calmar? Y le dio un pico a una de las jugadoras, Jenny Hermoso, que no fue bien, o sea, no era recíproco, o sea, no era consentido. Y bueno, y se lió. Al principio no pasó nada hasta que ya se empezó a mencionar y tal. Fue muy interesante, la verdad es que fue muy Sí, todo el proceso yo creo que ha sido... Y estoy bastante orgullosa porque creo que muchísima gente ha sacado las conclusiones adecuadas. Sí. Y eso a mí me alegra, porque significa... Porque además pienso que el caso de Rubiales es evidente que todo tiene que ver con la gestión. Sí. O sea, creo que estamos en un punto en el que todos entendemos que todos venimos de lugares que nos han parecido normales y que afortunadamente ya no nos lo parecen. Claro. Entonces, ya no tiene tanto que ver con... Tiene que ver con dejar de hacer estas cosas, pero evidentemente hay grados, ¿no? Entonces, cuando a veces metemos la pata y hacemos algo que no está bien, pero que hace no demasiado creíamos que estaba bien, creo que todos estamos dispuestos a escuchar una disculpa. Claro. Es decir, lo que hizo Jenny Hermoso no es tan grave por el beso en sí. Es grave que te den un beso sin tu consentimiento, pero evidentemente no estamos hablando de una violación. Sí. Creo que esto es importante, porque hay gente que cree que es que las feministas consideramos una violación todo. No. Pero... Lo que a mí me parece grave del asunto es que estamos en un momento en el que lo que toca es, si has hecho esto y has visto que una gran parte de la sociedad reacciona afeándote el gesto, estaría guay que la gente pudiera decir, joder, he hecho esto y gracias a la reacción de la gente me he dado cuenta de que a lo mejor esto que hasta hace poco me parecía normal, no lo es. Reflexiono, pido disculpas y ya está. Y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero claro, el pavo primero emite unas disculpas de estas que son súper pasivo-agresivas. Bueno, primero llama gilipollas a todos llama gilipollas a la gente. Luego dice un vídeo de... No me queda otra que... O sea, que este tipo de disculpas de... Bueno, parece ser que esto que he hecho yo hay gente a la que le ha sentado mal. O sea, estas disculpas, que tú pides disculpas por si acaso hay subnormales que se han ofendido, basta ya con esto. Y sigue ocurriendo, es que parece mentira que con todas las cancelaciones, entre comillas, que están ocurriendo... La gente es como, bueno, pido perdón porque claro, si no, esta panda de gilipollas que se la cogen con papel de fumar me van a cancelar, pues nada, oye, que lo siento. No, cariño, no funciona así. Luego, en la rueda de prensa esa que no voy a dimitir, no sé qué, y medio millón de euros. O sea, eso es... se inventa un contrato al seleccionador al seleccionador de medio millón de euros porque sí, sin venir a cuento. Y lo empieza a soltar en público ahí, de venga, reparto dinero. Escenifica lo que pasó con Jenny Hermoso, que es uno de mis momentos favoritos en la vida. Cuando la conversación esa de... Un piquito... Vale, eres un crack.
Es que es magia. Es Lo magia. de él se invente. Sí, es sí, que él se guionice Sí. y añada la frase, eres un crack, a mí ahí me hizo una risa. Es que es increíble. Es tan improbable que esto ocurra. Pero es que eso ocurrió en una rueda de prensa con un montón de medios de Sí. comunicación, con prácticamente el mundo entero mirando y el Sí. tío, ¡que no dimito! O sea, estoy segura de que él quería agarrarse los huevos otra vez. Sí. Sí, Para sí, mí sí, le sí. faltó agarrarse los huevos otra vez. Ahí te digo, eres un rajao. Haber ido con todo. Y me agarro los huevos delante y la reina me come los cojones. Le faltó, ¿sabes? Porque es increíble. Que luego también, una cosa que me ha hecho mucha gracia, que era como... Es que se agarró los huevos delante de la reina. Ya, sí, sí, no, sí. perdona. O sea, No, que nos agarre claro, los claro. huevos delante de... Entonces, delante de mí, que soy una plebeya, que Claro, se los no, agarre. Que se los agarre, te los puedo poner en la cara. Sí. Pero delante de Leticia, De Leticia no se por puede. favor, no. Hombre, por favor. Sí, una cosa que no hemos mencionado es, y súper importante, quizá lo más importante, es a todo el acoso que se vio Jenny No, y que se Hermoso. está viendo. Y sí, que es rollo Claro. que intentaron presionarla Esa chavala... para que ella Sí, sí, testificara sí. y dijera que sí, que fue consentido todo y era de muy buen Exacto. rollo. Y luego publicaron una movida inventada que ella había dicho que tal. Luego, también, igual que, o sea, mi otra subtrama favorita, la madre de Por Rubiales. supuestísimo, eso La es madre de lo mejor. Rubiales encerrada en una iglesia. Durante un día y medio. O sea, No quiero sé. decirte, señora, he tenido ayunos intermitentes más largos que su huelga de hambre. ¿Sabes? Es que es fantástico. Pero es que además yo viví en directo en un programa de estos de mierda Ujú. que estaba viendo que ella iba a salir a dar la rueda de prensa. Cierto. Y entonces de repente aparece una señora random y se escucha a los periodistas, uy, pero esta no es. Y era una señora que iba a acompañar al cura. Y entonces Ajá. el cura empezó a decir que es que a la madre de Rubiales se le habían hinchado los pies y se había ido al hospital. Y de repente el cura, o sea, yo lo estaba viendo pensando, ¿qué país, colega? ¿Por qué Sí. porque está dando una rueda de prensa el cura? Sí. Y sobre todo esa señora, porque hace huelga de hambre en una iglesia. ¿No la puede Ya. hacer en su casa? No. O sea, qué valor añade? Sí, como si fuera una refugiada. Es que es una cosa muy extraña. Claro, o sea, como te has acogido a sagrado para hacer una huelga de hambre porque tu hijo... Bueno, en fin, la subtrama de su madre, para mí, una absoluta fantasía. Sí, sí. Y él conforme, ¿eh? O sea, él no... Claro, o sea, de verdad. Y luego además la movida esta de él decir de no sé qué de sus hijas y luego Ay, no lo les de sus estaba hijas, pasando sí. la pensión. Las hijas estaban presentes. Las obligó a ir, Las claro. obligó a ir. Estaban llorando, yo creo... Del asco. Del asco y de la vergüenza. Y el que él por mis hijas, no sé qué, y por mis hijas, no sé cuánto. Bueno, es que llamarle los señores estos de no, yo soy feminista porque Claro, tengo claro. hija. Bueno, de verdad. Ah, bueno, dijo lo del verdadero feminismo. Mis El hijas verdadero- son verdaderas feministas. Es que Claro, es increíble. claro que sí. Claro que sí. En fin, ese señor, afortunadamente ya lo han despedido, ¿no? Lo han... Se ve que ha renunciado, dejando claro que es porque... Por el feminismo no de por mierda. él, Claro. sino por... El otro ha caído también, el Bilda ese, Sí. pero han puesto a una tía que es igual. Sí, es la que estaba con él, entonces, claro. Claro, y No- ahora hay como una... que Hay tensión, hay tensión. A mí una cosa que me flipó de la rueda de prensa que dieron Alexia Putellas y la otra chica, que no me acuerdo el nombre porque soy muy nueva en esto del fútbol, pero Nah. gracias a estas chavalas me estoy aficionando, lo tengo que decir. Tenemos fue- derecho a que nos siga sin gustar el fútbol también. Sí, pero es que a mí pero- ahora de repente, claro, me pasa una cosa que siempre he pensado de la música, ¿no? Sí. Y es que la diferencia de una rueda de prensa de estas futbolistas Muchísimo. a muchos de los tíos Increíble. pero me da mucha rabia que las tías en cualquier profesión masculinizada tenemos que, además de saber ejercer la profesión, Sí. tener discurso. Sí. O sea, Total. la mediocridad mental debería Sí. ser un derecho. Si tú eres Claro. futbolista, tú tienes que poder ser igual de estúpida que Cristiano Claro. Ronaldo o que quien sea. Mm. Pero no, ellas las escuchas hablar y dices, Dios mío de mi vida. O sea, es una maravilla Sí, sí, cómo sí, sí. ellas explican por qué están haciendo lo que están haciendo, Mm. cómo han tenido que ganar un mundial y en el momento que lo han ganado han utilizado el foco mediático para redirigirlo a su reivindicación. Increíble. O sea, están sacrificando un poco Mm. el foco sobre su éxito para llevar el foco a la injusticia y al... O sea, son unas auténticas heroínas y Sí. unas auténticas jefas. Pero... aunque es bueno tener discurso y es bueno tener ideología, me da un poco de pena. Porque Ya. yo pienso, yo cuando estaba con su Little Sister, teníamos que estar siempre defendiéndonos con unos argumentos, haber leído feminismo, mientras los rockeros estaban poniéndose borrachos. Sí. Es que yo a lo mejor también quiero estar borracha
diciendo gilipolleces. Pero no, nosotras sobrias y con nuestro discurso súper bien elaborado. Eso también es un privilegio, ¿eh? Totalmente, el privilegio de ser estúpido. El privilegio de si eres músico, pues solo ser músico, si eres futbolista, ser gilipollas, menos Héctor Bellerín y el otro, que son increíbles. Sí. Los demás, ¿cómo se llama el otro? Borja... No, Borja es bueno. Borja y Bellerín son los que... Borja Iglesias. Y Héctor Bellerín, que son los dos únicos que han abierto la boca. Sí, los únicos dos de izquierdas, creo. Sí. Son los únicos futbolistas que tienen algo de ideología y es de izquierda. Es muy fuerte esto y creo que ha sido... O sea, a mí personalmente me ha parecido muy guay ver que ellas lo han llevado tan lejos. Es increíble. Porque están tensando un poco más. O sea, están haciendo algo que es como se avanza. Que es la sociedad ahora mismo está bastante concienciada con el feminismo y lo del beso lo demuestra, pero ellas han dicho, no nos conformamos con esto. Vamos a estirar más. Sí. Vamos a estirar hasta que la gente, cuando ya empiezan a decir, uy, qué exageradas, uy, que no sé qué. Pero ahí es donde se operan los cambios. O sea... Cualquier cosa que ya esté aceptada, si queremos, o sea, al feminismo le queda mucho, aunque ya los hombres están sintiéndose pobrecitos súper oprimidos, esto no es más que empezar. Claro. Esto no es más que, o sea, José Coronado, no has visto nada. No has visto nada. O sea, si tú supieras lo que tenemos pensado, ¿no? Entonces, estas tías están estirando más allá de lo que la sociedad ahora mismo está preparada y van a ser un poco mártires. Sí. Yo creo que son conscientes muchos de ellas. Son súper conscientes y por eso digo que yo ahora soy futbolista. Claro que sí. Vamos a tope. Sí. A tope, pero con la selección o también con los clubes. No lo sé, es que tengo que como futbolera tengo que situarme un poco. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado? A ver, bueno, yo con el tema de Rubiales me volví viral en Twitter. Es verdad, por fin conseguiste, cuéntanoslo. Se ve que el Juanma Castaño, que es idiota de la COPE, que lleva un programa deportivo, hizo como una reflexión sobre el tema de Rubiales, porque él al principio estaba como muy pro Rubiales, en plan, sí, esta gente es gilipollas, y al día siguiente dijo, pues mira, he escuchado a un montón de gente y parece ser que estoy equivocado. Y explicó... Una cosa inaudita. Un hombre heterosexual diciendo, me he equivocado. Sí, y explicó un poco por qué estaba equivocado. Era algo muy parecido a unas disculpas, cómo se deben dar, que es rollo... me he dado cuenta que estaba equivocado y voy a explicar por qué creo que estaba equivocado. A mí me sirvió. Sí, y me pareció como muy interesante que lo dijese además él, que es un experto en entender todo al revés. De hecho, posteriormente ha dicho unas gilipolleces que flipas también. Sí, que no tiene nada que ver. Y nada, como yo recorté el vídeo, recorté ese trocito y tal y lo subí, pues mira, se retuiteó mucho y Juanma Castaño fue trending topic gracias a mi tweet. Muy fuerte esto. Muy fuerte. Tuvo muchísimos retweets, miles y miles de likes y ya está. Y tampoco... ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, con ilusión siempre es... tampoco tal, porque como no era una cosa mía realmente, era un recorte de un vídeo tampoco. Bueno. Sí que hice una reflexión, yo sí que escribí algo, pero vamos, realmente lo que la gente estaba compartiendo era el vídeo. No tal. Pero bueno, fue curioso. Muy bien. Siempre curioso. ¿Qué más ha pasado? Bueno, y ya hace poco... Lo de Ángel Martín, que nunca dejaré de comentar. Yo siempre pienso en ti porque creo que fuiste de los primeros que levantó la liebre y que cuando todo el mundo estaba de qué majo, tú dijiste... Shh. Ya llegué tarde, creo. Yo creo que tú estabas antes, pero yo tú pero lo pensabas. Yo estaba como indiferente. Tú indiferente. O sea, decir, a mí era como, no me gusta... Sí. Entonces no le hago caso, me da igual. Pero sí, Ángel Martín ya creo que no puede engañar a nadie ya. Ángel Martín es un equidistante, de los peores además, de los que cae bien, que es majete y habla y luego te habla de bandos cuando habla de hombres y mujeres. Ay, por favor, sí, es que de verdad. El vídeo que has subido hace poco es bastante horrible porque muestra una indignación que habría sonado ya rara en 2016. Sí. Y la dice ahora en 2023 y suena rarísimo. Es rollo que ya no puedes ligar, que ya no se puede ligar, es rollo... Pero si la gente no para de follar, Ángel Martín. No estás ligando, pero no es por el feminismo. Claro, o sea, no es por eso. La gente es que está todo el rato, que los tienes que separar a palazos, porque la gente se folla todo el rato. Tampoco hay que separar a palazos a nadie. No, que la gente folle, a mí me parece súper bien, pero que no es la realidad, Ángel Martín. Claro. Stop, Ángel Martín. Y luego llegamos y volviendo una vez más al True Crime. Sí. Rosa Peral.
Rosa Peral. Rosa Peral, porque tuvimos un plan un día muy guay que fue comer en nuestro restaurante favorito y posteriormente ver las cintas de Rosa Peral y Crims. El crimen sobre el crimen de la Guardia Urbana. Vale, Crims es un programa de TV3 que también está en Movistar. En Movistar, está Movistar. Subtitulado en castellano. Bueno, y está doblado al castellano también. Ah, vale. Lo recomendamos mucho. El caso es que el crimen de la Guardia Urbana, si alguien no se ha enterado, pues que lo busque. Porque esto es un poquito complejo. Pero básicamente es una historia que a priori parece poca cosa, porque es como pues una tía y su examante que matan al novio de ella. Sí. Pero luego rascas y hay mucho, porque primero son todos policías. Son todos policías. Todos. Hay como 5 implicados directos. Claro. Y luego todo el mundo es como gente muy del mundo normal. Sí. La mayoría de las fotos que suben de ellos están en la Tagliatella. O sea, es tan mundo normal que parece broma. Yo quiero hablar de esto, porque de verdad me parece que hay algo. Hay una movida ahí. Habla. Es que me parece fascinante, porque ella... está metidísima en el mundo normal y no quiere estar ahí. O sea, ella lo quiere todo. Ella lo quiere todo. Ella quiere tener un pie en el mundo normal. Exacto. Y otro en hacer lo que le sale del coño. Y creo que ese conflicto está en la raíz de todo el problema. Porque luego además yo he conocido gente que exactamente le pasaba eso. Creo que no han quemado a nadie. Ya. Pero tampoco pongo literalmente la mano en el fuego. Ese conflicto existe. Sí. Es gente que quiere disfrutar de la tranquilidad de tener la vida normal. Sí. De marido, hijos, adosado, cena en la Tagliatella. Total. No sé qué, la barbacoa del domingo. Y luego la libertad absoluta. La libertad absoluta. Sí, es lo que pasaba. Y lo que pasa a Alberto, ¿no? Alberto es Albert López. El amante. Creo que le pasaba un poco lo contrario. Él niega el mundo normal, no quiere niños, no quiere compromiso, no quiere nada, pero en realidad está a topísimo con ella, está enamoradísimo y haría cualquier cosa por ella. Bueno, esto es todo lo que inferimos nosotros también con lo que nos ha llegado. Me parece que hay una movida con el mundo normal súper interesante y no sé si podíamos profundizar un poco en eso. Y quizá profundicemos más adelante con alguna de estas sorpresitas que tenemos preparadas para la nueva temporada. Vale, ahí perfecto. Lo dejo. Y bueno, si quieres, también tenemos aquí una serie de sugerencias o preguntas de nuestros oyentes que podemos ir contestándolas, ¿vale? Entonces hemos acabado ya con la actualidad, ¿no? ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que sí. A ver, hay una cosa que también me gustaría comentar que creo que a ti te encanta, que es, no la hemos mencionado antes porque fue una de las primeras cosas, antes de las elecciones, el perro Sánchez hablando con Ana Rosa y en El Hormiguero. O sea, es verdad. Sí. Perreando a muerte. Y fue un poco maravilloso y todo el mundo se volvió un poco loco con Pedro Sánchez, ¿eh? Es gente que claro, muy es que de Pedro izquierdas. Sánchez de repente aparece ahí con unas big dick vibes muy locas. Sí. Hostia. De repente Zapatero y Pedro Sánchez, adalides de la izquierda más potente. Totalmente. Sí. Pedro Sánchez ahí. Y luego fui al podcast de La Pija y la Kinky. Sí, que podía haber venido. Y se puso a hablar de que también le mola Taylor Swift, de la pizza de Luna Rosa, yo qué sé. Yo no entendí nada de eso, pero bueno, porque me parece... Hay un tuit suyo de estos de hace 1000 años. Sí, no, lo de la pizza de Luna Rosa, vale. sí. No, me refiero a que fuera lo de la pija y la Kinky. ¿Por qué ese en concreto y no otros? La estrategia estaba clara, que era captar a gente joven y lo consiguió de repente riéndose de sí mismo, del meme del perro. Luego fue el día mundial del perro y en el Twitter del PSOE pusieron el meme de Perro Sánchez. O sea, hostia, es verdad. Muy bien jugado ahí. Muy bien jugado. Sí. Y bueno, y aunque no es tan gracioso, me gusta mucho todo este suceso que pasó con el perro, porque cuando estuvo con Ana Rosa y estuvo con Pablo Motos, me pareció maravilloso ver como dos personajes, como son Ana Rosa y Pablo Motos, que son súper valientes en sus programas, con sus colaboradores, dorándoles la píldora constantemente, no supieron qué cojones hacer con el perro Sánchez justo delante. Total. Fue lamentable su papel y Perro Sánchez se los comió con patatas, que fue una de las cosas, fue un gran acierto del perro y seguramente
gracias a eso, hombre, claro, aún hay esperanza de que tengamos una legislatura medianamente decente. Que bueno, que ya veremos. Bueno, decente. Ya veremos lo que tenemos. Bueno, ya veremos lo que tenemos, que está por ver. Vale. Así que nada, yo creo que un poco la actualidad está vista y podemos pasar a las sugerencias y preguntas. Sugerencias y preguntas de Instagram que nos ha dejado nuestros oyentes. Exactamente. Nos dicen... los paseando molan mucho. Ajá. Podríais hacer un paseando fusionado con un misery. Ah, mira, pasear con gente. Muchas cosas, muchos cables colgando. Es verdad. Muchos cables colgando de la grabadora. Como idea es buena, ¿eh? Como idea está bien. Está guay. Estoy de acuerdo. Hay que hacer más paseando este año. Sí. Es que en cuanto se va el sol, se pasea poco aquí. Deberíamos hacerlo al principio porque luego nos quemamos más, tenemos la cabeza hecha un cisco. Exacto. Y nuestra impronta se esfuma un poquito. Vale. Luego nos dicen, haced lo que os salga del potorro. Seguro que me encantará, hagáis lo que hagáis. Muac. Pues muchas gracias. Bien recibidos estas cumplidas. Esta sugerencia de Pablo me gusta mucho porque dice, crisis de los 40, ¿qué fue de? Claro, hicimos un especial Crisis de los 40 con la gente que participó, que nos contó cómo lo estaba llevando. Pues hacer ahora un especial como qué ha sido de todas esas personas que nos mandaron sus audios. Pues igual, aún están en la crisis de los 40. No, pero por ejemplo, hay casos que los conocemos porque fueron colegas que luego lo hemos vivido. Entonces es verdad que eso es muy interesante y no se descarta. Vale. Y añade también, especial años 90. Pues sí. A ver, como hijos de los años 90, como niños de los años 90, sí que es interesante. De hecho, la semana que viene igual tocamos un poco los años 90. Vale, mira qué bien. Luego nos dicen, nueva sección, Castellón es peor que... Nueva sección de meternos con Castellón. Beef a Castellón. Bueno, o sea, una sección dedicada a Castellón. Pero es que eso es algo transversal. Yo creo que el beef a Castellón es algo transversal. Yo creo que el beef, o sea, las críticas a Castellón tienen que ser improvisadas y tienen que nacer un poco sin que tú las veas venir. Vale. Porque si no... Una cosa es meterte con Castellón y otra cosa es hacerle bullying a Castellón. Ya. No tenemos que ser tampoco malas personas. Vale. Una cosa es que Castellón sea horrorosa y otra cosa es planificar. Claro, porque además has dicho horrorosa porque te refieres a la ciudad, a Castelló de la Plana. Lo que es Castellón provincia nos parece bien porque hay sitios muy guays. Claro. Vale, o sea, es la ciudad. Bueno, la ciudad, el polígono industrial. El polígono industrial en Castelló de la Plana. Es lo que me parece mal. Sí. Vale, siguiente sugerencia. Ajá. Urbanismo mal, cosas que dan vergüenza ajena de Valencia. Urbanismo mal. ¿Qué quiere decir con urbanismo mal? Bueno, pues mal? podemos criticar, yo qué sé. Bueno, podemos criticar, por ejemplo, las esculturas de Ripollès, este artista de Castellón, y cosas así, ¿no? Bueno, urbanismo mal. Se puede hacer. Ripollès, es que mira. Es que claro. Y luego nos dicen que os lo paséis bien. Y el análisis de letras de canciones siempre da para mucho. Mira, pues justamente la semana que viene tengo 90s y una canción que analizar. Fantasía. Luego nos dicen que hagamos merchan con el nuevo diseño. Es que es increíble. Eso lo vamos a hacer. A mí me han pedido también en privado, creo, que me han dicho que les gustaría ¿cómo se les llama? ¿Láminas o...? Claro, hay que hacer láminas. Hay que hablar también con Elías. Claro, hablaremos con Elías y nos vamos a poner manos a la obra, no lo dudéis. Y que hagamos más directos, ¿vale? Vale. Muy bien. Sí, los directos también. Ahora la pandemia lo destruyó todo bastante, pero yo creo que ya ha pasado bastante tiempo. Y ahora vamos con, otra sugerencia es que hablemos de nuestros queridos pensamientos intrusivos, que yo de eso puedo hacer un máster. Así que sí, lo haremos. Y vamos con las preguntas. Nos dicen, preguntas, a ver. ¿Cómo están las máquinas? Lo primero de todo. Bien. Estamos bien. Sí. ¿Tu tele, por ejemplo, no está bien? Mi tele no está bien, pero bueno, yo voy tirando. Tengo muchas ganas de hablar, lo que pasa que a veces no sé si hablarlo así y ya me lo quito de encima o dedicarle una sección, porque siempre todos son secciones potenciales, ¿no? Claro. Pero tengo muchas ganas de hablar de la motivación y el ejercicio físico, algo que hemos comentado mucho, de cómo la motivación en el ejercicio físico es como lo más fácil, ¿no? Es muy fácil ser un motivado del ejercicio físico, pero es que estoy pensando en cómo la motivación en el ejercicio físico, o sea, cómo el ejercicio físico vampiriza la motivación en el ser humano.
Vale, me gusta. Estoy hipermotivado, pero estoy abandonando motivaciones de otras facetas de mi vida para centrarme en el ejercicio. Vale. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí. Luego se nos pregunta, ¿por qué moláis tanto? No lo sabemos, no podemos contestar esta pregunta. Carisma natural, a lo mejor, no se sabe. Dios nos hizo así. Sí. Luego se nos pregunta también si vamos a derogar el sanchismo. Bueno, yo creo que la gente no podemos hacerlo todos nosotros. No, el sanchismo caerá cuando tenga que caer. Es cierto que Pedro Sánchez llama a una ambulancia, pero no es para él. Exactamente. No se sabe. Así que no se sabe. Pero bueno, mientras no... Que siga. Que nos da igual. Que está bien ahí. ¿Quién va a ganar? ¿Sumar? ¿Va a ganar las elecciones? No parece. Pues que esté el perro. Y luego nos preguntan, ¿tenéis ya un planteamiento de cómo va a ser la temporada o vais a improvisar sobre la marcha? Bueno. Un poco de todo. Un poco de todo. Nosotros siempre hemos dicho que cuando hicimos este podcast, cuando se fundó la institución conocida como Todo Mal, sí. La premisa era no ponernos reglas. Claro. Con lo cual, haremos lo que tengamos que hacer. Las reglas tochas vendrán cuando vivamos de esto. Exacto. Cuando vivamos de esto, entonces sí tendremos un briefing, claro, sea lo que sea eso, y tendremos de todo. Todo. Pero hasta entonces... Entonces, hay algunas cosas que hemos pensado para la nueva temporada. Y esto entronca con la siguiente pregunta que dice, ¿podcast con vídeo para cuándo? Algo de eso va a haber. Sí, algo habrá. Algo habrá, algún vídeo, que tampoco os flipéis, porque si nos queréis ver en vídeo, habláis con Podimo o con alguno Podium Podcast o no sé qué, claro, y que nos paguen y vamos a hacerlo en vídeo. Pero algo habrá, sí. Algo de vídeo va a haber. Sí. También se nos pregunta, Miquel, ¿por qué aún no soy rico y vosotros tampoco? Pues porque hemos nacido en un estrato social muy concreto, somos clase trabajadora y la estadística nos demuestra que nos vamos a morir en este mismo estrato social. Exacto, la escalada social... No creemos en el ascenso social. No existe, así que lo siento. Nos preguntan también si voy a dejar que tú pongas algún tema country para despedir el programa, porque ahora eres una estrella del country. Bueno, es que igual la gente no se ha enterado. No del todo, pero bueno, pues se puede poner algo de country. ¿Hay country feminista? Sí, ¿sí? Alguno hay. Pues pondremos algo. Y nos preguntan también, para terminar, ¿cuál es el mejor disco para superar un bajón? Yo diría Future Nostalgia de Dua Lipa. Sí, bastante acertado, la verdad. Yo sé cuáles no. Muy bien. Yo sé que no te puedes poner ninguno de Sigur Rós. No. Porque si no acabarás cortándote las venas. Aunque si eres de los que les gusta acompañar sus emociones con la música, que hay gente que le gusta rebozarse en la movida y lo tiene controlado, entonces Sigur Rós. Cualquier cosa de Sigur Rós puede veniros muy guay. Claro. Pero bueno, ahí lo dejo. Esta es mi contribución. Pues ya estaría. Hemos llegado al final del primer programa de la 6ª temporada. Ha estado muy compacto, muy compacto. Bueno, esto era simplemente como una introducción, una cosita breve que se iba a hacer, ¿no? Y fíjate, nos vamos a ir con un estreno muy, muy bien, porque es el grupo de nuestra Noé, del Gulag de Noé, que esperamos que vuelva esta temporada. Sí, la verdad es que sí. El grupo se llama Vostok, con V, la canción se llama Valentina Tereskova. Joder, y es un temazo que flipas. Sí. Y también hay un videoclip que tenéis que ir a verlo. Muy bien. Perfecto. Y con esto, pues la semana que... el Patreon. El Patreon. Haceos Patreons, por el amor de Dios, porque tenemos que seguir avanzando. Patreon.com/todomal, nos dais el dinero. Los que seáis gusano, evolucionad a otra cosa. Evolucionad a otra cosa, os pasaremos a mariposa a 10 pavos. A 10 pavazos. Sí. Huid de ahí. Huid de ahí. Y nada, la semana que viene más o peor. Lo de la mariposa es broma, ¿eh? Asseguda a la vora de mi i baix dels peus un abisme infinit, fora de l'òrbita terrestre com Valentina aquell estiu, com un cometa destructiu. Qui en comptes d'una habitació necessitava un univers sencer.
amb totes les meues pors.